En el presente episodio vamos a explicar en qué consiste el indicador SEO del test de velocidad de Google o el Google Speed Test o test de velocidad de páginas. Muchas personas, empresas que desean evaluar su sitio web referente a rendimiento o referente a SEO en general, utilizan esta herramienta y a veces esta herramienta da una serie de valores. Generalmente estos valores van del 0 al 100, tanto por una versión de escritorio como por una versión móvil. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que aparecen ahí? Hay uno, por ejemplo, que aparece que es rendimiento, que yo diría que es el más importante y al que realmente tienes que prestarle más atención porque su mismo nombre lo dice. O sea, la misma herramienta es test de velocidad para páginas, en inglés o en español, pero esa es la esencia de esta evaluación. También hay unos criterios de accesibilidad, prácticas recomendadas y hay una parte que dice SEO. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando muchas personas ven que su página, en este indicador que dice SEO, le sale 100, un valor súper alto, pues más de 90, no sé, creen que ya está la parte del SEO, ok. Y esto es un grave error porque este es un indicador que en realidad se basa específicamente en recomendaciones de SEO muy básicas o muy elementales, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, los datos importantes es el rendimiento, porque por algo se llama test de velocidad para páginas, ¿no? Y esa parte de rendimiento es la que más debemos quizás prestar atención. Quizás un poco a lo que es accesibilidad, pero todo lo demás ya es muy secundario. Entonces, en primer punto vamos a tomar en cuenta que esas simplemente son recomendaciones básicas o elementales de SEO. ¿Qué es una recomendación básica o elemental? Bueno, como dice su nombre, ¿no? Por ejemplo, si vemos el detalle de cuáles son los puntos recomendados en SEO. Por ejemplo, acá dice que las imágenes tienen que tener un atributo alt, que es algo básico. Pero vamos a ver, por ejemplo, acá la parte de autorías aprobadas, ¿no? Por ejemplo, no se ha bloqueado la indexación de la página. Claro, esto es algo elemental. Si tú bloqueas la indexación, o sea, Google no va a poder revisar tu página, no vas a poder posicionarte. Es algo elemental, digamos, ¿no? O sea, la página principal tiene que tener un título. Sí, es algo importante, pero algo súper básico, ¿no? Una descripción o una metadescripción. El código HTTPS, digamos, tiene que ser válido. Es algo que también es algo que tienen casi todos los sitios web. Por ejemplo, el archivo robots.txt es válido. Claro, porque si el archivo robots.txt no está correctamente, digamos, puesto, eso simplemente también va a tener problemas para poder revisar tu sitio web, ¿no? Enlaces rastreables. Los enlaces tienen texto descriptivo. Como puedes ver, son cosas demasiado elementales. ¿Sí son cosas a nivel SEO? Sí, pero son muy básicas, son muy elementales que generalmente, por lo menos, ¿no? Si utilizas, por ejemplo, WordPress, la mayoría de sitios en WordPress tienen estas cosas por defecto, salvo que tú no quieras colocar el título y no colocar la descripción y dejar varias cosas en blanco, puede ser, pero son cosas muy elementales, pero estas cosas no van a hacer que te posicionen en los primeros lugares, simplemente es lo básico o lo muy elemental. Por ejemplo, vamos a poner el caso de, digamos, de una carrera de un maratón, ¿no? Vas a correr, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Una cosa es que te inscribas en el maratón, otra cosa es que entrenes, otra cosa es que tengas buenos rendimientos, etcétera, ¿no? Entonces acá simplemente es algo básico, algo elemental. Ni siquiera es que estés inscrito al maratón, simplemente es que por lo menos estás, no sé, pues apto o que llegaste a la competencia, ¿no? Recién te vas a inscribir y después vas a competir. O sea, para tú correr maratón tienes que haber llegado, tienes que presentarte primero, ¿no? Al lugar donde están inscribiéndote, ¿no? Después te inscribes y después participas. Pero eso no es suficiente porque tienes que haber entrenado, tienes que haber competido, etcétera, ¿no? Entonces, ni siquiera estamos hablando de la inscripción como tal en este ejemplo, para que tengas una idea más o menos a qué punto va, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si nos vamos a lo que dice el indicador como tal de SEO, del test de velocidad de páginas, te lo dice claramente, ¿no? Textualmente dice, estas comprobaciones aseguran que tu página sigue las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Y después te da como una especie de advertencia que mucha gente se queda ahí y no sigue leyendo, ¿no? Y te dice, hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse, bueno, se llama el que desarrolla la plataforma de Google Speed Test o el test de velocidad de páginas, no valora aquí y que pueden afectar tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento de las métricas web principales, etcétera, ¿no? Consulta más información sobre las directrices básicas de búsqueda en este sitio. O sea, te lo advierte, digamos, ¿no? Sin embargo, en la parte de rendimiento no da esa advertencia como tal. Simplemente la parte de rendimiento te dice simplemente que los valores son estimaciones y pueden variar. ¿Ok? La posición de rendimiento se calcula a partir de estas métricas de calculadora, pero digamos, no está, o sea, no te está diciendo que es algo elemental, sino que está asumiendo
Por supuesto te dice que puede variar porque claro, tú puedes entrar en diferentes momentos y el servidor puede tener diferente rendimiento y puede variar si entras ahora y entras dentro de unas horas, ¿no? Pasa eso, ¿no? Que el valor oscila un poco, ¿no? Pero lo importante es que sepas que si bien en la parte de rendimiento es el verdadero objetivo, digamos, de esta herramienta, la parte SEO simplemente es una clara advertencia. Entonces, como son cosas muy básicas o muy elementales, principalmente uno de los problemas que hay es que esta herramienta siempre te va a dar un puntaje alto respecto a eso. Y el problema es cuando una empresa o negocio se toma este indicador como que, bueno, ya hice el SEO, no tengo nada más que hacer. Entonces, no, en realidad falta mucho. Ten en cuenta que simplemente es una advertencia de lo que sale y que esta herramienta, el Google Speed Test o Lighthouse o test de velocidad de páginas, pero realmente se utiliza para lo que es velocidad de carga, cómo mi página puede cargar más rápido. En ese es su fuerte y ahí está, digamos, todo el núcleo de la herramienta, e incluso para el test de velocidad te muestra la calculadora cómo es que evalúa eso. En la parte SEO no, es un indicador secundario. Además, yo diría que él es indicador secundario y secundario. Entonces, como puedes ver, esta herramienta te da 4 valores: rendimiento, que es el más confiable, que es su especialidad; accesibilidad, yo diría que un término medio; prácticas recomendadas, prácticamente ese es un relleno que le ponen; y la parte SEO también, lamentablemente llega a un nivel de relleno, no llega a un nivel, digamos, de que pueda ser relevante. Entonces ya sabes que si en otras ocasiones ves este valor de SEO que está muy alto, lamentablemente es algo muy elemental, digamos, que no lo puedes tomar en cuenta. Como digo, si lo comparas con una persona que va a correr un maratón y que quiere ganar el maratón o llegar entre los 10 primeros lugares, esto sería como más o menos llegar al lugar donde vas a escribir. Ese sería, digamos, como que el primer paso inicial. Ni siquiera estás inscrito, ¿ok? Porque digamos que cierta optimización básica SEO podría ser como que inscribirte, ¿no? Pero esto ni siquiera te has inscrito al maratón. Entonces, ¿que tienes que hacerlo? Sí, es parte del proceso. Vas a tener que llegar al lugar donde tienes que escribir. Pero eso no quiere decir que te hayas inscrito, no quiere decir que vayas a competir, no quiere decir que vayas a llegar en los 10 primeros lugares. No, hay muchas cosas que hacer. Tienes que entrenar, tienes que llevar una dieta, tienes que medir tus tiempos, tienes que hacer un montón de cosas si realmente quieres estar entre los 10 o los primeros 5 lugares. Bueno, de esta manera hemos aprendido más sobre este indicador de SEO del test de velocidad de páginas o Google Speed Test o test de velocidad, estadísticas de velocidad de páginas, la herramienta online que existe, que es una de las más conocidas. Te voy a dejar el enlace que es en la parte de abajo. Y como te digo, esta herramienta, tómala en cuenta, es una herramienta entre comillas oficial. En un tiempo perteneció a Google, ahora está desarrollado por otra empresa, pero sí es, digamos, como que relevante en el sector. Es considerada como dentro de las oficiales, a pesar que no parece el logo de Google, pero solamente va a ser relevante a nivel de rendimiento o velocidad de carga. Bueno, es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento en buscadores, te comento que tengo un curso en videos en el cual profundizo todos estos temas. Si deseas saber más sobre este curso, ya sea el programa mismo o el testimonio de los alumnos, puede estar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/curso-SEO. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.